Don Humberto, nos gustaría saber cómo se liga usted con el Instituto de Ciencias. Cuando yo regreso en 1965, Aguascalientes, yo me presenté mi examen profesional en ese año. Cuando yo vengo a Aguascalientes, a mí me va a ver a mi oficina el licenciado Carlos González Rueda, que era secretario particular del licenciado Benito Palomino Dena, que era rector del instituto. Y entonces él me invitó para que yo diera clases en una carrera que había de contador privado en el Instituto de Ciencias, allí en el edificio central. Era una carrera postsecundaria, ¿verdad? También. Era postsecundaria, así es, Sí. postsecundaria. Sí. Entonces, yo empecé a dar clases ahí de contabilidad y luego de derecho fiscal. Y creo que esas dos materias fueron las que yo impartí. Sí. Entonces, como es una cosa ya propia de mi personalidad, empecé yo a intervenir. Empecé yo a hacer sugerencias de cómo no podíamos mejorar esto, todo. Total, hasta que se designa al primer director. Nunca había habido director de esa escuela desde que había nacido. Sí. Y entonces la Junta de Gobierno hizo una encuesta con los alumnos, que eran poquísimos, porque casi no, pues iban a la Academia Llamas, ahí era después de la primaria, acá era después de la secundaria. Entonces había dos escuelas muy prestigiadas, que era la Llamas y la Alcalá. Entonces, eran muy pocos los alumnos que había, pero pues les preguntaron a cada uno, a ver, pues el profesor fulano, ¿qué piensas de tal? Y hubo una votación muy favorable a mí. Entonces la Junta de Gobierno me hizo a mí director, me designó director de la Escuela de Contador Privado. Entonces, a raíz de que yo ya era director, ya pasaba a formar parte del consejo directivo del instituto, que entonces se reunía en un cuartito que está casi en la conexión del primero con el segundo patio de mano derecha. Que tiene gradas. Que tiene gradas, tenía esas gradietas. Ahí se reunía el consejo universitario. Pero era, cuando yo empecé a asistir, bueno, yo me di cuenta inmediatamente quiénes eran los que manejaban el instituto. Allá había 4 o 5 gentes que eran los cuya voz verdaderamente contaba. Que mira, yo te lo digo quiénes eran. El licenciado, el ingeniero Vargas Tapia, era el número 1. Era el más influyente de todos. El ingeniero Eusebio Sánchez Zarzosa. Luego, el doctor Ramírez Martín del Campo. Salvador Ramírez Martín del Campo. Benito Palomino, menos, porque lo tenían un poco no dejando lo que diera mucho de sí, a pesar de que era exgobernador. Bueno, entonces, pero el instituto vivía una situación de una pobreza verdaderamente inconcebible. Ahora, eso parece una cosa como si no hubiera existido, pero así era. Entonces, empecé yo a asistir ya como director de la Escuela de Contador Privado, y yo era observador, pues yo nomás estaba viendo, ¿no? Los que llevaban todo eran ellos. Pero los asuntos que manejaba el consejo directivo eran verdaderamente nimios, eran absolutamente intrascendentes. Ahí se veía si se habían comprado papelería, o si se había comprado artículos de aseo, o si cuánto se había gastado de cajas de gises, o si faltaban borradores para los... cosas sin ninguna importancia, cosas verdaderamente menores, ¿verdad? Entonces, yo no decía nada, pues yo era un recién llegado, pero eso me fue dando una idea de cómo estaba la institución, ¿verdad? Entonces, yo preocupado porque iba bajando la matrícula, por la razón ya explicada, pues yo dije, esto no puede seguir así. Entonces, no había más contadores públicos en Aguascalientes de 4. Éramos 4 únicamente.
que era el contador Pablo Giacinti Medina, el contador Antonio de Luna Martínez, el contador Fernando del Cojo Ramírez y tu servidor. Y Fernando el Cojo estaba totalmente metido a sus negocios particulares. Él no participó porque él estaba muy ocupado en lo de él, ¿verdad? Entonces, los que participábamos en la escuela, pues éramos los otros tres. Entonces yo me reuní con ellos, los invité para decirles, oye, esto no va a ninguna parte, ni estamos haciéndole ningún bien al instituto con estar aquí, ni le estamos haciendo ningún bien a Aguascalientes tampoco. Vamos transformando esto en una escuela de comercio y administración, donde se estudian las primeras carreras a nivel de licenciatura. ¿Qué carreras tenía el instituto, don Humberto, en esa época? Bueno, tenía la secundaria, el bachillerato, y tenía como carreras técnicas, tenía la de contador privado, trabajo social y enfermería. Prácticamente estudios propedéuticos, ¿verdad? Nada más esos estudios tenía. Trabajo social, contador privado, enfermería, nada más eso. Entonces, yo hice yo todo un estudio de por qué se tenía que hacer la carrera de contador público. Un documento muy sencillo, en donde yo decía, bueno, pues que Aguascalientes tenía tantas hectáreas plantadas de vid y tantas de estos y tantas vinícolas, y era un mercado de ganado muy importante, y que no había aquí gente que manejara esto, que teníamos que formarlos, que tenía tal. Bueno, era rector el ingeniero Carlos Ortiz. Entonces yo lo llevé eso al consejo directivo. Y entonces en el consejo directivo yo recuerdo que todos, no hubo uno, Saúl. Todos dijeron no es posible hacerlo. Y cada uno me daba razones de por qué no se podía hacer. Uno, no hay dinero, ¿con qué vas a pagar a los maestros? Uno, no hay espacio, pues aquí, bueno, pues así todos daban razones de por qué no se podía. No hay maestros. No hay maestros, había muchísimas razones. Entonces yo les dije, bueno, vamos primero sometiendo a la consideración del comité directivo, si les parece bien la idea, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de servicio a la comunidad, y no veamos ahorita los obstáculos que habrá que vencer para implementarla. Primero ser, y luego pues ya veremos la manera de ser, pero pues ¿para qué nos vamos a apurar si no hay nada? Pero primero que haya. Entonces dijeron, bueno, ok, autorizada, pero cuentas con nuestro apoyo moral. No hay nada. Sí, está muy bien. Yo nunca he temido ese tipo de retos, ni en mis actividades de orden de servicio a la comunidad, ni en mis negocios particulares, ni en mi vida personal. Y yo he sabido asumir riesgos, porque yo sé que vivir es un riesgo. Así es. Y uno, si quiere salir adelante en algo, tienes que asumir riesgos, desde luego calculados. No se trata de ser un temerario, de hacer una cosa indebida. Pero entonces, ¿cuál era el plan que yo hacía? Bueno, primero, ya está autorizada la carrera, bueno, vamos a hacerla toda teóricamente, cómo deben de ser los estudios. Entonces me ayudó muchísimo en esto Pablo Giacinti, Antonio de Luna, pero quien más me ayudó fue Leti Lizalde. Leticia Lizalde Viramontes trabajaba conmigo en mi oficina, en mi despacho, y era una señorita, entonces todavía no se casaba, extraordinariamente empeñosa, y me adivinaba el pensamiento, porque ella había trabajado conmigo muchos años, desde que era muy jovencita, era mi brazo derecho. Entonces yo le platicaba todo y yo le había contagiado mi manera de ser. Ella se hizo como yo, con la proximidad en el trabajo, pues ella me entendía muy bien.